no termina pasando la práctica y escribiendo el diario. Ahora hay que reflexionar sobre eso. ¿Sí? No hay tiempo para reflexionar en el aula y ver cuáles son aquellas dificultades que ustedes tuvieron y ponernos a trabajar sobre ello para cómo mejorarlo. Hay cuestiones que tienen que ver con su trabajo docente, hay cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de los niños, con la forma en cómo ellos están acostumbrados a aprender. Hay cosas que tienen que ver con los maestros titulares allá de las escuelas. Algunos aprendieron de ellos, otros no. Y todas las vicisitudes que tienen que ver con la práctica docente. Pero ahora vamos a analizar nuestra propia práctica docente. Y ese es el trabajo que va a culminar el semestre. Hacer un ensayo de la práctica docente. Y para eso es que les pedí que construyeran el diario. No les pedí más trabajo que recolectaran sus evidencias de la práctica docente y que escribieran su diario. Quien no tenga diario no va a tener cómo mirarse, cómo da clases, cómo trabajó con los niños. El diario, según hay un texto que se llama El diario del profesor de José Martín y Rafael Porlán. Ellos plantean que el diario es una forma en la que nosotros podemos ver ahí en ese diario cuáles son nuestras concepciones. ¿Se acuerdan de las concepciones que vimos de qué cosa es enseñar, qué cosa es aprender, qué es el conocimiento, qué es el currículo y demás cosas que vimos? Pues ahí lo tienen ustedes reflejados en ese diario que ustedes escribieron. Ahí en ese diario está reflejado cómo enseñaron y cómo aprendieron o no los niños. Por eso dice este señor que el diario es básico para hacer explícitas las concepciones que nosotros tenemos. Pero también el diario sirve como un instrumento para cambiar nuestras concepciones. Es decir, una vez que hagamos el trabajo ya no van a ser los mismos ustedes. ¿Por qué? Porque ahora van a entender muchas cosas que les pasó en su práctica y van a buscar información teórica sobre eso, sobre qué dice la teoría, qué dice el deber ser sobre eso. Y van a escribir. Y ese proceso de reflexionar sobre lo que hice, eso precisamente nos sirve para cambiar nuestras concepciones que nosotros tenemos, ¿sí? Pero también el diario, dice, es como un instrumento para transformar nuestra práctica. Si los maestros supieran mirarse a sí mismos de cómo trabajan y cómo enseñan, se darían cuenta de muchas cosas. No todos los maestros ponen sobre la mesa cómo hacen las cosas, cómo enseñan, cómo hacen que los alumnos construyan o no conocimiento, ¿sí? Y solo así podríamos transformar nuestra práctica. Por eso, si queda la práctica así como está, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Por eso, precisamente, ese es el trabajo que vamos a hacer que vamos a iniciar el día de hoy. Tal vez no tengamos tiempo, pero conmigo lo escriben el diario ahí en el aula. El ensayo ahí en el aula. Ahí en el aula estoy viendo cómo realmente están plasmando sus ideas en ese escrito. Aunque sea chiapanecamente por primera vez, pues ahí van a escribir y yo voy a estar ahí viendo cómo realmente escriben. Pero necesitamos tiempo para ello, ¿sí? Necesitamos tiempo para ello. Es decir, de que yo ya tenga cada uno claro qué cosa va a escribir y sobre qué va a escribir, y sobre eso es precisamente escribir el ensayo de la experiencia, se llama. ¿Sí? Entonces el diario, por eso les pedí que hicieran el diario descriptivo, no un diario. Lo contrario de escribir así es hacer un resumen de la clase.
Inicié la clase preguntando a los alumnos acerca de lo que entendieron por la lectura, ellos fueron respondiendo. Eso es hacer un resumen de la clase. Entonces, describir es como tomar una fotografía en movimiento de lo que está pasando en el aula. Solo cuando yo trabajé con los niños. Si yo llegué ese día y hubo ensayo, cosas así, pues no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Pero de cuando yo trabajé con los niños, ¿cómo es realmente lo que pasó? Ahora va la pregunta de por qué pasó eso. Realmente yo escribí en ese diario las vivencias, las incertidumbres que tiene la práctica docente. Escribí en ese diario que me hicieron una pregunta a los niños y no supe responder, que se pelearon 2 niños ahí y no supe qué hacer ante ello. Me puse a llorar también como maestra practicante. Entonces se trata de sincerarse en ese diario, no de escribir loas sobre mí mismo y que todo salió como lo planeado. No, en ese diario vamos a escribir realmente lo que pasó. Por ejemplo, hay muchas cosas que desencadenan la reflexión. Muchas cosas de lo que ustedes, planificación inaplicable, dice. Puede ser que ustedes llevaron bien bonita su planeación, bien organizado, pero no funcionó como ustedes lo llevaron. Y muchas cosas que puede desencadenar la reflexión, y espero que en su diario, y si no, reconstrúyanlo. Pero precisamente por eso yo les puse unos ejemplos ahí. Maestro, y me preguntaban algunos en el WhatsApp, maestro, ¿vamos a contestar las preguntas que vienen ahí? Yo no así fue la explicación. Dije que describieran su clase, quiten, por eso a todos les decía, quiten lo que tiene ahí, tú vas a escribir lo que te pasó. ¿Qué es lo que realmente te pasó en la práctica? Entonces, son muchas cosas los que ayudan a reflexionar. Y el trabajo que íbamos a hacer es de que la semana después de la práctica, era revisar el diario a través de preguntas reflexivas como las que tengo ahí. Es decir, cada quien iba a mirar su diario, a mirar su diario. A mirar su diario porque íbamos a ir encerrando aquellas cosas problemáticas o aciertos en nuestro diario. No sé si ya les mandó Inés unas cosas ahí a los jefes de grupo. Ahí hay unos ejemplos de diario que están coloreados. Es decir, en el diario tenemos que usar 2 colores. Vamos a encerrar situaciones relevantes, se le llama, donde pasó una problemática en mi clase o un acierto. Un acierto es de que mis alumnos trabajaron muy bien, se desarrolló bien las cosas, los niños participan, tienen el conocimiento del nivel donde están. Eso es una revisión que íbamos a hacer del diario. Y que eso es lo que quiero que ustedes hagan. Bien, les pasé unas hojas. El trabajo consiste en que tenemos que revisar nuestro diario.
Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer, revisar nuestro diario y agarrar dos colores. Agarrar dos colores. Vamos a encerrar, a colorear fragmentos de nuestro diario donde hubo situaciones problemáticas o aciertos con respecto a mi trabajo como maestro en formación. Y también vamos a encerrar fragmentos en donde hubo problemas relacionados con los niños, con los saberes de los niños. Por eso dos colores, ¿sí? Dos colores. Un color entonces es relacionado con cosas que funcionaron bien o cosas que funcionaron mal con respecto a mi trabajo como maestro practicante. Y problemáticas o aciertos relacionados con los niños. El color que ustedes quieran. Dos colores. Vamos a encerrar y vamos a escribir en la parte derecha de nuestro diario. Ahí dice aciertos o problemas. En la parte derecha de nuestro diario, ahí dice aciertos o problemas. Entonces, voy a encerrar, no está pintado ahí, pero se trata de encerrar fragmentos de nuestro diario con un color que se refiera a nosotros, aciertos o problemas de nosotros. Lo vamos a encerrar y vamos a escribir aquí donde dice conceptos, problemas o aciertos, ¿sobre qué se refiere eso? ¿Sí? Falta de dominio de contenido, falta de control de grupo. O sea, ¿cuál es el problema que subyace en esa descripción de mi clase? Y eso es lo que voy a escribir aquí, en este lado. ¿Sí? Ya les dije, problemas o aciertos relacionados con tu práctica. Si es problema o acierto relacionado con los niños, problemas o aciertos relacionados con los niños, vamos a escribir, entonces, no saben leer, no saben escribir, amontonan las ideas, no aplican las operaciones en situaciones reales. ¿Qué problema subyace en esa descripción de los niños? ¿O qué acierto? Porque puede ser, no escribieron un cuento y tienen mucha habilidad para escribir, o sea, entonces puede ser problemas o aciertos relacionados con los niños. ¿Sí me están entendiendo? Entonces van a agarrar su diario, van a encerrar situaciones relevantes y van a escribir adelante qué problemática es o qué acierto. ¿Sí? Y no me pregunten cuántos, no, ustedes revisen su diario y más adelante encuentran otro con el mismo color que se refiere a usted y el mismo color que se refiera a los alumnos. Ese es el trabajo siguiente entonces. Por eso dice aquí, en la hoja que les di, revisar y colorear situaciones relevantes, problemas del maestro o de los niños. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, definir el tema o problema para el ensayo. Una vez que yo ya hice la revisión y el coloreado de mi diario, voy a ver cuál es la problemática que más fue
relevante en mi práctica. Puede ser que esté relacionado con los niños, pero puede ser que esté relacionado con mi trabajo como maestro practicante. ¿Sí? Por ejemplo, y sobre eso ya le voy a poner un título a mi ensayo de la práctica docente. El que yo considere que es el más relevante de todo, puede ser que sea de los niños. Por ejemplo, las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en niños de 5º y 6º grado. Puede ser que yo considere que ese fue el problema más fuerte que yo tuve de mis alumnos. Pero puede ser que sea con respecto a mí. Es decir, las dificultades para el trabajo docente en un grupo de 1º y 2º grado. No supe trabajar, no supe qué hacer, no supe organizar a los niños. Eso sea mi temática entonces. De cualquier tema, o el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos en un grupo de 3º y 4º grado, o de el grado que es, porque muchos fueron en grados completos. En un solo grado, perdón. Ese va a ser el título de su ensayo. Ese va a ser el título de su ensayo. ¿Sí? Esa es la problemática o situación de acierto que van a trabajar. Así que primer ejercicio, colorear. Colorear y poner aquí sobre qué problema o acierto fue eso que estoy narrando en mi diario. ¿Sí? Eso de ponerle un nombre al ensayo se llama categorizar, ponerle un título a la problemática. ¿Sí? Por eso cada uno de ustedes, o sea, yo no puedo imponerles un título para que hagan un ensayo y todos escriban sobre lo mismo. No. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes vivió cosas diferentes en la práctica y por lo tanto sobre eso va a escribir. Tuve alumnos que trabajaron con niños con rezago educativo, ¿sí? Puede ser que sobre eso sea el trabajo que sus compañeritos hagan, porque no les permitieron trabajar con los grupos, trabajaron con los niños, y eso debería ser al revés. Son los maestros titulares los que deben de encargarse de los niños que tienen rezago, y ustedes iban a atender a los niños, a los demás niños. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que pasan en la escuela y que nadie dice nada. Muy bien. Una vez que terminemos, le ponemos el título, ya sé mi título, pues ahora a buscar información sobre eso. Precisamente por eso les decía de que vamos a la práctica, detectamos problemas, le buscamos explicación, es decir, contrastamos con la teoría. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Ahora entonces tenemos que contrastar con las teorías, pero antes debo hacer algunas preguntas sobre mi tema, preguntas inferenciales sobre mi tema. Si mi título de mi ensayo, la falta de comprensión lectora en niños de 5º y 6º grado. Suponiendo que ese sea el título de mi ensayo, la categoría que yo le puse de acuerdo a la problemática que más se suscitó en el aula, porque en todas las lecturas, en todo, los niños no saben qué hacer. Podemos decirle que lean el libro, lean esto y no saben porque no tienen un nivel de comprensión lectora. Tienen un nivel literal de comprensión lectora. Creo que ya lo trabajé eso y ya lo trabajaron los maestros en sus aulas. Entonces, tengo que hacer preguntas inferenciales sobre eso. Preguntas inferenciales que me lleven a investigar sobre eso. ¿Sí? ¿Por qué razones los niños no comprenden lo que leen? ¿Qué habilidades le hace falta a los niños para el trabajo en la lectura? ¿Sí?
Puras preguntas que me lleven a reflexionar sobre ese tema, sobre comprensión lectora en este caso. Esas preguntas son importantes porque van a guiar el trabajo. Y el siguiente es buscar información teórica sobre mi tema. Es decir, si ya definí que mi tema es la falta de comprensión lectora, voy a buscar mínimo 5 libros, mínimo 5 libros que hablen sobre comprensión lectora. Si mi tema es las dificultades de los niños para la aplicación de los conocimientos matemáticos en problemas reales, pues tengo que buscar libros que hablen de eso. Si mi tema es las dificultades de lectoescritura en niños de segundo grado, o sea, o tercero, porque hay niños que ustedes vieron ahí de tercer grado que algunos no saben leer ni escribir. Así que la problemática lo va a dar el diario. Entonces, revisar el diario, colorear el diario y poner cuál es el problema, ¿sí? Entonces, ahora voy a buscar información y para ello nos sirve unas fichas teóricas. Ese que, por ejemplo, que está ahí, le pongo el título arriba de mi ensayo y voy a buscar en los libros que yo voy a, de cualquier tema que ustedes quieran, tengo libros allá y se acercan y les paso hasta 10 libros sobre su tema, de cualquier tema que ustedes quieran hablar. Entonces, pero no voy a tener el montón de libros ahí cuando yo esté escribiendo. No puedo tener el montón de libros ahí cuando yo esté escribiendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir, no, este párrafo me interesó muchísimo, 1 o 2 párrafos, lo pego tal cual en esa hoja, es una hoja, por eso no sé si ya les mandaron, hay ejemplos ahí, hay 2 ensayos hechos por sus compañeros de otro semestre, tal cual como lo estoy explicando. Entonces, 1 o 2 párrafos y aquí pongo la referencia bibliográfica, autor, título, lugar y fecha. ¿Por qué? Porque cuando estemos escribiendo el ensayo, de ahí lo voy a agarrar para citar y no voy a estar leyendo otra vez el libro. ¿Sí? ¿Me entiendo? ¿Sí me doy a entender? Entonces voy a buscar 1 o 2 párrafos, lo pego en esa hoja. Es una hoja que van a abrir de Word, le ponen fichas teóricas sobre el tema de su ensayo y ahí van a ir y va a ir creciendo esa ficha. Va a ir creciendo esa ficha. De tal forma que cuando estemos redactando, entonces de ahí lo vamos a agarrar. De ahí lo vamos a agarrar. Después el maestro Platón les va a enseñar una forma que tiene el maestro muy buena con respecto al manejo de la tecnología y cómo se puede escribir ensayos subiendo libros a una plataforma que él conoce, ¿sí? Y que algunos ya trabajaron con él. Bueno, ese es el segundo ejercicio. Primer ejercicio, revisar el diario, identificar la problemática. Segundo ejercicio, buscar información teórica. Porque si no lo contrastamos con la teoría, nos quedamos otra vez con ese saber experiencial. Y lo que queremos es transformarnos, ¿sí? Por eso les decía, después de escribir este ensayo, serán otra persona. Y si desde el primer semestre ustedes hubieran tenido la experiencia de hacer estos ensayos, y sobre todo de hacer una réplica. ¿Qué es una réplica? De que terminando el ensayo se expone ante 1 o 2 maestros de la academia. Así se hace en las escuelas, en muchas normales rurales hacen este ejercicio. ¿Qué quiere decir? Terminando el ensayo, hago mi diapositiva y voy a explicar a los maestros qué pasó en mi práctica. Por eso las diapositivas que estaba mostrando hace rato, de las fotos y los diarios. ¿Hasta ahí vamos bien? De acuerdo a la hoja que estoy explicando, vamos en el punto 4 aquí.
Y el punto 5 es elaborar un guión de redacción. Elaborar un guión de redacción. ¿Qué cosa es un guión de redacción? Hay un autor que dice que para hacer un ensayo de la experiencia y de la práctica se deben de conjugar 4 verbos: describir, analizar, explicar y reconstruir. Acá abajo están ahí también en la hoja aquí. ¿Qué voy a escribir ahí? En describir qué pasó, voy a poner los problemas relacionados con el título de mi ensayo ahí, o aciertos relacionados con el título de mi ensayo. ¿Por qué causa? La segunda pregunta, analizar. ¿Por qué causas? Puede estar en el contexto, puede estar en la escuela, puede estar en los padres de familia, en el maestro titular, en el alumno, pero también en tu papel como maestro practicante, las causas de por qué los niños tienen esas dificultades. Explicar qué dice la teoría, solo los títulos de los libros que vamos a usar, y reconstruir cómo podría mejorar mi práctica docente para la próxima. ¿Sí? Esas son los que se requieren para hacer el ensayo. Y por eso yo lo trabajo en el aula directamente. Traen su máquina, abren y revisamos su diario y van coloreando y se va haciendo. Y el día que yo diga vamos a hacer el ensayo, ya deben de traer su diario, sus fichas teóricas y el guión de redacción. Y lo escribimos, le damos forma ahí en el ensayo. Abran el ensayo, por favor, que está ahí, de los que ya les mandaron. Está todo el proceso de sus compañeritos. Ahí está su diario, están sus fichas teóricas, todo el proceso. Está todo el proceso ahí. Ejemplo de ensayo, algo así dice. Son dos que hay. Uno es lectoescritura, parece. ¿Solo es explicación del trabajo de ensayo? No. Guión de redacción y lectoescritura en segundo grado. Ese ábralo. Son dos ejemplos que les mandé ahí a Inés. Ajá, ese es uno, pero hay otro. Bueno, abran ese, y está todo el procedimiento que estoy hablando. Está todo el procedimiento, desde su revisión de su diario, la coloración que hizo, la identificación de los aciertos o problemas en ese diario, están escritos ahí en el lado derecho. Eligió al final su tema o problema del diario. Están sus fichas ahí. No sé si ya lo identificaron. Las fichas teóricas están ahí. Está su guión de redacción. Y está el ensayo abajo. En el ensayo de ahí, vean cómo se citan los fragmentos del diario. Ahí están los ejemplos. Cómo se cita, las citas cortas, largas. Las citas cortas, menos de 40 palabras, que va dentro del párrafo. Citas largas, es un párrafo, más de 40 palabras, es un párrafo completo que se toma de un libro y se pega ahí. Paráfrasis, ¿qué cosa es parafrasear? Decir lo mismo que dice un autor, pero con nuestras propias palabras, ¿sí? Solo se escribe ahí entre paréntesis el año y la página del libro donde lo sacamos. Pero haz de cuenta que voy a escribir un párrafo que me gusta que dice un autor, pero no lo quiero citar porque ya lo cité, lo puedo parafrasear. Es decir, voy a decir con mis propias palabras lo que dice, pero retomo el apellido y el año del texto.
Bien, ¿qué es eso de construir el ensayo? Si yo les pidiera que hicieran un texto social, o sea, un texto para otras personas, lo primero que pensaríamos es en el nivel o la ubicación o el contexto de esas personas. Es decir, si yo les pidiera que escribieran un texto sobre la Revolución Mexicana para los niños, obviamente su lenguaje iba a ser ad hoc a los niños. Si yo les pido un texto para los padres de familia, igual. Pero los textos reflexivos, que es este ejercicio que vamos a hacer, se llaman textos reflexivos. ¿Por qué se llaman textos reflexivos? Porque los destinatarios, ¿quiénes son? Ustedes mismos son el destinatario. Es para que reflexionen sobre lo que pasó, lo que hicieron, cómo lo pudieron haber hecho mejor, ¿sí? Y por eso van a contrastar con la teoría sobre lo que pasó. Y esa reflexión les va a dar mayor conocimiento. Les decía que si cada semestre hiciéramos este ejercicio, llegaríamos a séptimo y octavo. No que hay compañeros que de veras no aprendieron a hacer un ensayo. Y ahí les tenemos que estar como enseñando en séptimo y octavo cómo se hace un ensayo. Pero si cada semestre se hiciera esto, en séptimo y octavo se hacen los trabajos. Y por cierto, hay compañeros, no sé qué les pasa, no sé si nunca sus papás se enteran de qué es lo que hacen realmente aquí, pero hay alrededor de 10 o 12 compañeros de séptimos que no están haciendo absolutamente nada. Y así fue el año pasado, ¿sí? O sea, no les interesa titularse, Sí, entonces, por eso es que este ejercicio es fundamentalmente formativo, desde todos los ámbitos, ¿sí? Por eso el día de mañana nos vamos a reunir otra vez, pero quiero que ese ejercicio del diario ya lo traigan hecho. Colorear, escribir en la parte derecha sobre los problemas que vivieron y revisar de todos ellos cuál consideran ustedes que sea una temática central para hacer su análisis. Y ya lo deben de traer. Para que construyamos, empecemos a buscar información teórica, empecemos a escribir el guión de redacción, y el día que ustedes digan, maestro, ya lo tenemos, nos ponemos a escribir. Y aquí lo podemos hacer. Y aquí yo voy a estar ahí. Revisen la hoja. La última hoja. Vamos a aprender a usar estos nexos para escribir. Vamos a aprender a darle como forma a nuestra escritura. Les decía, si es su primer ensayo, ok, va a estar escrito chiapanecamente, pero todas las palabras que ustedes manejen ahí van a ser de ustedes. Las únicas palabras que no son de ustedes son las citas, pero las citas sirven para ayudarlos a entender la problemática, ¿sí? Para eso sirve es como los testigos que llevamos a un juicio, para estar a favor o en desacuerdo con algo de lo que nos pasó en la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es el discurso que dice el libro de qué son los proyectos didácticos, y otra cosa es la realidad de allá, ¿sí? Entonces vamos a aprender a usar estos nexos. Y hasta abajo están los 2 ejemplos de citas. Hay una cita que está seleccionada, está corrido a la tecla Tab. Esa es una cita larga. Escríbanlo ahí, cita larga. Abajo está un párrafo completo que está seleccionado y se le da Enter a la tecla Tab. ¿Sí? Lo coloca a la altura de la sangría. Y entre paréntesis, pues obvio está citado.
Y la cita corta es dentro del párrafo. Identifiquen, subrayen dónde inició esa persona abriendo comillas. Ese es un ejemplo tomado de uno de los diarios. Identifiquen dónde abrió comillas, dónde cerró comillas. Es como si él lo estuviera diciendo. Lo único que se entiende es que no es palabra de él, es palabra del Señor. No, perdón, no estamos aquí. ¿Sí lo notan? Entonces, las citas cortas van dentro del párrafo. Las citas cortas van dentro del párrafo. Lo que lo hace diferente es las comillas, pero como si yo lo estuviera afirmando, pero no es mío, ¿sí? Cierro comillas y ahí está la cita. Y ahí está la paráfrasis, al lado. Ahí está un fragmento o un párrafo de un autor. Y él lo escribió con sus propias palabras, ahí está la paráfrasis. Aquí, estamos aquí. Ahí dice paráfrasis arriba. El texto original y abajo, con sus propias palabras, lo que dice el texto. ¿Qué cosa lleva eso? Entre paréntesis. Ahí está. Sí, pero ¿qué lleva después? En el paréntesis va apellido del autor y el año. Y ahí, cuando estemos redactando, me voy a dar cuenta de sus errores de escritura que ustedes tienen. Vean allí muchos ejemplos de palabras de cómo los escribimos mal. Escribimos vez de ocasión, lo confundimos con vez del verbo ver. Haz con la H, la A y la S del verbo haber. Haz con Z del verbo hacer. Ahí es una expresión de exclamación, ahí del lugar y muchas cosas. Arriba también, siempre van separadas, dice ahí en uno de los cuadros. ¿Qué cosas van siempre separadas? A ver, a pesar, a través, a menudo, sin embargo, de repente. Vamos a usar esas expresiones en la escritura. Y el día de mañana voy a explicar eso que dice cómo iniciar el diario. Por eso mañana deben de traer ya las cosas que les pedí. ¿Se entendió? Está claro. Solo revisar el diario, colorear con 2 colores. Recuerden, aciertos o problemas como maestro practicante, aciertos o problemas como alumno de los niños. ¿Sale? Y una vez que lo vean así ya general, dicen, no, sobre esto voy a hablar. Puede ser que algunos aquí desde ahorita ya dicen, no, ya sé cuál es mi problema que voy a... Escríbanlo, porque mañana sobre eso vamos a trabajar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Ese problema, ya que también hice actividades las cuales ayudaron a Sí, si alguien trabajó con niños con necesidades educativas especiales, puede retomar esa problemática. Ese tema, perdón, no es problemático. Los niños con necesidades educativas especiales son eso, no son problemas. El problema somos nosotros, los maestros, que no sabemos trabajar con ellos. ¿Sí? Aquí en la normal, miren cuántas clases tenemos, no sabemos trabajar con esos niños. Y es un problema. ¿Cómo trabajar con un niño autista, con un niño síndrome de Down? ¿Cómo trabajar con un niño ciego? No, en los planes anteriores hacían los libros grandes para niños que tenían problemas de visión, ¿sí? Y también hacían libros en braille para los niños que también ya no ven absolutamente nada, ¿sale? Entonces, ¿se entendió?
Sale. Entonces, esta es la actividad de hoy. Mañana nos vemos.